Buenas tardes, licenciado Marcelo Baño. Mi nombre es Karen Pilataxi del tercero C. Les voy a exponer sobre la materia de química con el tema en general, los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados. Como objetivos tenemos aprender acerca de los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados, ya que es importante comprender la química de la vida y sus relaciones con la salud y el medio ambiente, así como para desarrollar habilidades y conocimientos en áreas relacionadas de la ciencia y la ingeniería. También comprende la estructura de los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados para aprender acerca de los diferentes tipos de compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados, que permitirá comprender su estructura y cómo se relacionan unos con otros. Finalmente, conocer las propiedades y relaciones químicas. Al estudiar estos compuestos, se pueden conocer sus propiedades físicas, químicas, así como las relaciones que pueden sufrir, lo que permitirá entender cómo interactúan estos compuestos en distintos contextos y aplicaciones. Como marco teórico tenemos los alcoholes, que los éteres, los aldehídos, las cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, anidas y anidas. Como primer tema tenemos los alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Los alcoholes pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo humano si son ingeridos de dosis altas. Los tipos de alcoholes. Clasificarse de acuerdo al número de grupos hidroxilos que presentan en su estructura. Tenemos los monoalcoholes o alcoholes, un solo grupo de hidroxilo. Los polialcoholes o polioles, es más de un grupo hidroxilo. También a cuántos de los átomos de los carbonos están enlazados además de sus carbonos, que son los alcoholes primarios. Se ubican en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono. También tenemos los alcoholes secundarios que se ubican a un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbono distintos. Los alcoholes terciarios que se ubican en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbono distintos. La nomenclatura de los alcoholes. Al igual que otros compuestos orgánicos, los alcoholes tienen distintas formas de nombrarse, como tenemos el método tradicional no sistemático, que la cadena de carbono se adhiere al hidróxido, generalmente a un alcano. Para rescatar el término como el que se lo nombra, antepone la palabra alcohol y luego añadir el sufijo ílico al lugar de ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano, se llamaría alcohol metílico. También tenemos el método UPAC. Al igual de este método anterior, se prestará atención al hidrocarburo precursor para rescatar su nombre y simplemente añadir la terminación ol en lugar de ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano, se llamará metanol. Es importante tener también en cuenta que siempre se elegirá una cadena de hidrocarbonada más larga como cadena principal y se debe seleccionar la posición de grupos hidroxilos utilizando la menor numeración posible, por ejemplo, 2-butanol. Tenemos las propiedades de los alcoholes, las físicas y las químicas. Las físicas, los alcoholes son generalmente líquidos incoloros que presentan un olor característico, aunque también con menos abundancia puede existir un estado sólido. También la densidad de los alcoholes es mayor conforme al aumento del número de átomos de carbono y las ramificaciones de su cadena hidrocarbonada. En las propiedades químicas tenemos que los alcoholes presentan un carácter dipolar, semejante al agua debido a su grupo hidroxilo. Por ejemplo, si se hace relacionar un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno retiene su carga negativa actuando como un ácido. Por otro lado, el alcohol puede participar en las siguientes reacciones químicas. En la halogenación, los alcoholes relacionan con los halogenaduros de hidrógeno para dar halogenaduros de alquilo y agua. La
deshidrogenación. Los alcoholes son solo primarios y secundarios al ser sometidos a altas temperaturas y en presencia de ciertos catalizadores consiste en añadir un ácido mineral a un alcohol para extraer el grupo hidroxilo y obtener alquenos. Los alcoholes, tenemos también la oxidación, que son los alcoholes se oxidan al relacionar con ciertos compuestos oxigenados. Eso se clasifica en alcoholes primarios. Los alcoholes primarios se dan si cuando se oxidan pierde un átomo de hidrógeno que están unidos al carbono, que a su vez están enlazados en grupo hidroxilos. Los alcoholes secundarios, al oxidarse pierden el único átomo de hidrógeno, alcanzando al carbono. En los alcoholes terciarios son los resistentes a la oxidación, es decir, no se oxidan excepto que les impongan condiciones muy específicas. La importancia de los alcoholes. Los alcoholes son sustancias de mucho valor químico, también como componentes de productos industriales de uso cotidiano. También se utilizan en la fabricación de los combustibles, especialmente en las industrias de los biocombustibles. Por otro lado, ciertos alcoholes son de consumo humano, especialmente el etanol. Ejemplos de los alcoholes, tenemos el metanol o alqueno metílico, el etanol o el etanol o alcohol etílico y el propanol o alcohol propílico y el isobutanol. Como siguiente tema tenemos los éteres. ¿Qué son? Los éteres ROR o igual que los alcoholes son derivados orgánicos del agua, pero tienen dos grupos orgánicos unidos al mismo átomo de oxígeno en el lugar de uno. Los grupos orgánicos pueden ser alquilo o arilo, y el átomo de oxígeno puede estar en una cadena abierta o un anillo. Quizás el éter más conocido es el éter dietílico, el cual tiene una larga historia de uso medicinal como anestésico y de un uso industrial como disolvente. Otros éteres utilizados incluyen anisol, el éter aromático de olor agradable, utilizado en perfumes y en tetrahidrofurano, en éter silícico utilizado frecuentemente como disolvente. La nomenclatura de los éteres son compuestos formados por dos grupos orgánicos. La fórmula de los éteres es R o R, donde R y R pueden ser idénticos o diferentes y pueden ser grupos alquilos o arilos. Se nombra generalmente con la palabra éter, seguido del nombre de los grupos alquilos o arilos. Este caso de éter con la estructura más compleja se nombra en grupos OR, como un grupo de alcohóxidos. Tenemos las propiedades físicas de los éteres. Al igual que los alcoholes, los éteres tienen casi la misma geometría que la del agua. El átomo de hidrógeno tiene hibridación sp3. Son como frecuencia un poco más altos que los puntos de ebullición de los alcanos. Los peróxidos de éteres con baja masa molecular, como el éter disoprópico, y son explosivos y extremadamente peligrosos. El éter se frecuentemente empleado como solvente de extracción o como desgrasante. Su bajo punto de ebullición permite que pueda eliminar con facilidad. Sin embargo, es altamente inflamable y sus vapores forman mezclas explosivas con el aire. Esta solubilidad del dietil éter se debe a que de los orígenos pueden formar el éter con el agua. Las propiedades químicas del éter. Los éteres son muy reactivos en unas pocas relaciones que ocurren con los éteres en la ruptura de los enlaces. Cuando se calientan en la presente, los productos relaciones con bromuros o ioduros de alquinos. Lo que explica la baja reacción de estas sustancias, estas propiedades les confieren una buena capacitación de disolventes. Tenemos las relaciones de los hidruros de hidrógeno. Los hidruros de hidrógeno son capaces de romper los enlaces de oxígeno de éter, formando dos moléculas independientes.
La relación con el oxígeno, la relación con el oxígeno del aire. Cuando los éteres están en contacto con el aire espontánea lentamente se produce su oxidación, que generalmente un peróxido derivado de un muy inestable. Los éteres presentan un efecto inductivo. La hidrólisis estérica, que son la ruptura de los éteres por el agua, se denomina la estérica. También puede ser descompuestos por ácidos o bases fuertes. La deshidratación. Por calentamiento con el agua se descompone en el alcohol y en el ácido de los que los proviene. Usos y aplicaciones de los éteres. El éter es principalmente empleado como disolvente para fabricar disolventes de polímeros de celulosa. Sin embargo, con el diéter existen peligrosidad por ser inflamables. Los éteres se utilizan para concentrar ácidos acéticos y otros ácidos. Su utilidad radica que aumenta la concentración de cualquier sustancia ácidas por condensación. Se usaron como los primeros analgésicos, principalmente el éter y el dietélico, como medio de arrastre para deshidratar alcoholes etílicos e isopropílicos. Los aldehídos. Los aldehídos es un término que deriva de un vocablo inglés. Esta palabra a su vez es un acrónimo de una expresión latina. Los aldehídos son compuestos químicos de tipo orgánico que surgen cuando determinados alcoholes se oxidan. Los aldehídos disponen de un grupo funcional formil, se forma cuando un átomo de hidrógeno se separa del compuesto conocido como formaldehído. Tenemos las nomenclaturas de los aldehídos. Para nombrar los aldehídos se elimina la terminación ol que tiene el nombre del hidrocarburo y se le añade al. La regla 1. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente por al. La regla 2. El grupo CHO se denomina carbondehído o formil. En la regla 3 pasa a ser un sustituyente que se nombra como oxo o formil. En la regla 4, algunos nombres comunes de los aldehídos aceptados por el del YUPAC es el benceno carbohidro. Además, todo lo indicado, podemos destacar otras series importantes de los datos acerca de los aldehídos, tales como los siguientes. La fórmula que por regla general les identificamos es el CnH2n más 1CHO. El punto de ebullición que hay que subrayar que tienen los citados aldehídos. Podemos destacar el etanol, el propanol y el etanol o el butenal. Dos grupos de aldehídos se les otorga la terminación dial. En concreto, se le determina que de las maneras o procesos más frecuentes a través de los cuales se forman los aldehídos. Los usos de los aldehídos. Es importante mencionar que los aldehídos pueden formarse a través de diversos procesos naturales. Para crear los plásticos de tipos técnicos, la creación de explosivos también se proceden a emplear dentro del ámbito de la perfumería. Cuando existen dos grupos de aldehídos, se le otorga la terminación dial. Las conservantes y para obtener compuestos como la menanina o la baquelita. Eh, Como otro tema tenemos las acetonas. En este caso específico de la acetona se trata de un compuesto orgánico que presenta un grupo carbonilo enlazados a dos átomos de carbono. Las acetonas pueden oxidarse solamente con oxidantes fuertes, produciendo ácidos que tienen un número menor de átomos de carbono. A las acetonas que también se llaman cuerpos cetónicos son sustancias producidas por el cuerpo cuando descomponen grasas para obtener energía en un proceso llamado cetosis.
¿Para qué sirve la acetona? La acetona se suele utilizar en diferentes industrias debido a que a las propiedades como solventes versátil. A continuación se presentará una división de las aplicaciones por cada industria en la que se puede utilizar. En la construcción, los disolventes en las proporciones de las pinturas, resinas indispensables a menudo en la industria de la construcción. Tenemos en la industria alimentaria, es disolvente en la producción de algunos aditivos alimentarios. En la industria textil, elimina manchas de tejidos y para limpiar maquinaria utilizando en la industria textil. Los cosméticos. Elimina los esmaltes de las uñas y como ingredientes en el producto para el cuidado de la piel y el cabello. En la industria química, producción de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos. La nomenclatura de la acetona. La nomenclatura común es dietil-cetona. Son erróneas las denominaciones 2-propana y propan, 2-ona por el lugar en el que se encuentra la acetona, CO. Los procesos de fabricación. La síntesis a escala industrial de la acetona se realiza mayoritariamente según el proceso catalítico de la hidrólisis en medio ácido del hidroperóxido, que permite también la obtención de fenol. Estado en el medio ambiente. Se encuentra en forma natural en plantas de árboles y en las emisiones de gases volcánicas o incendios forestales y como producto. El metabolismo. La acetona se forma en la sangre cuando el organismo utiliza grasa en vez de glucosa como fuente de energía. En los riesgos para la salud. Si una persona se expone a la acetona, esta pasa a la sangre y se traslada a todos los órganos en el cuerpo. Si la cantidad es pequeña y el hígado la degrada a compuestos que no son perjudiciales. Los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos que se caracterizan por que poseen un grupo funcional llamado carboxilo. Las características y propiedades. Los derivados de los ácidos carboxílicos tienen como fórmula general RCOH. Tiene propiedades ácidas. Los dos átomos de oxígeno son electronegativos y tienden a atraer los electrones del átomo de hidrógeno al grupo de hidroxilo que debilita el enlace. Generalmente los ácidos carboxílicos son ácidos débiles con solo 1% de sus moléculas disociadas para dar el correspondiente iones a temperaturas ambientes y en disoluciones acuosas. Las relaciones de la nomenclatura, los nombres de los ácidos carboxílicos, las relaciones. Los ácidos carboxílicos relacionan con bases para formar sales. En estas sales, el hidrógeno del grupo OH se reemplaza con el ion en un metal. La nomenclatura, los nombres de los ácidos carboxílicos son designados según la fuente natural de lo que inicialmente se asignaron. También tenemos en el sistema de Yupac, los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación "o" de los alcanos de oico y anteponiendo la palabra ácido. Ejemplo de los ácidos carboxílicos tenemos el ácido fórmico, el ácido cético, el ácido tetamodioico, el ácido propanoico, el ácido benzoico. Los éteres. Los éteres son compuestos que forman por la unión de ácidos por los alcoholes, generalmente agua como su producto. Las propiedades de los éteres. Las físicas, los que son de bajo peso molecular son líquidos volátiles de olor agradable. Las químicas. La hidrólisis ácida ante el calor se descompone generalmente de los alcoholes y ácidos correspondientes. Las aplicaciones de los éteres en la vida cotidiana. Los plásticos rígidos transparentes hechos de largas cadenas de éteres, las esencias de frutas, los éteres procedentes de las combinaciones entre los alcoholes de peso molecular bajo o medio.
También tenemos los éteres a partir de la clorusos de ácido. En ellos, en lugar de sustituir un grupo hidroxilo o H, se sustituye el átomo de cloro. El uso de los éteres. En el laboratorio, velas o cirios como conservantes de medicinas o alimentos sirven para la fabricación de fragancias artificiales que emiten el olor y sabor de muchos frutos o flores. Los éteres también pueden sustituir un efecto farmacológico positivo. Los éteres líquidos como la acetona, el etilo, son solventes adecuados para determinar tipos de polímeros. Ejemplos de los éteres tenemos el butano de pentilo, el acetato de vinilo, el pentanoato de isopentilo, el propanoato de etilo, el metanoato de propilo. Lo tenemos como otro tema las amidas. Las amidas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados de amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por los radicales alquinos. La clasificación eh, es un grupo de alquilos o arilos. Según el número del grupo que se unen al nitrógeno, se clasifica. La nomenclatura. Para las anidas linfáticas primarias se escribe en el nombre común del grupo alquilo y se agrega el sufijo anina. Para las anidas secundarias y terciarias se nombran los grupos alquilo o en orden alfabético, uniendo estos nombres al sufijo amina. Para las aminas aromáticas, en el que el grupo de las anidas está uniendo al benceno, se nombra como derivados de amilina. Cuando la amida no es del grupo funcional, principalmente se suele nombrar colocando junto al nombre de la cadena matriz y el prefijo amino. Las sales de las anidas suelen tomar su nombre al reemplazar anidas por amonia o por anilina. La fórmula química de las aminas. Las aminas son derivadas del amoníaco y en las que uno o más átomos de hidrógeno han sido sustituidos por un grupo hidrocarburo orgánico. Las aminas primarias tienen un átomo de hidrógeno sustituido por un grupo orgánico. Las aminas secundarias tienen dos grupos de átomos de hidrógeno sustituidos por grupos orgánicos. Las aminas terciarias tienen los grupos de átomos de hidrógeno sustituidos por grupos orgánicos. Tenemos las propiedades físicas químicas de las aninas. La polaridad, las aninas son moléculas polares. Esto se debe a que el nitrógeno es más electronegativo que el carbono y el hidrógeno. Los puntos de fusión y ebullición. Las anidas primarias y secundarias tienen puntos de fusión y ebullición elevadas en comparación con las alcanos de tamaño similar. La solubilidad. Las aminas de cadena corta, incluidas las terciarias, son solubles en agua. Esto se debe a que pueden formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. La forma. Las amidas tienen forma de pirámide trigonal en el nitrógeno en el vértice. La basicidad. Esto se debe al par de electrones solitarios de los átomos de nitrógeno. Los grupos alquinos son liberados de electrones, por lo que aumenta la disponibilidad del par de electrones solitarios del átomo de nitrógeno. El uso de las aminas. Todas las proteínas están formadas por aminas llamados aminoácidos. Algunos analgésicos son aminas como una morfina y la novocaína. Las aminas desempeñan un papel de la eliminación de los hidróxidos de carbono de los gases de combustible. Las amidas, otro tema, las amidas son moléculas orgánicas como el grupo funcional amida, consiste en un grupo carbonilo unido a un grupo amina. Fórmula general de las amidas que contiene un grupo carbonilo. La estructura de las amidas. Las amidas suelen tener tres enlaces y un par de electrones de los pares solitarios.
La polaridad de las anidas pueden aplicar la estructura de las anidas mostrando su polaridad. Es posible que sepan que tanto en el grupo carbonilo como el grupo anina son polares. La nomenclatura de las aninas. Las aninas se dividen en aninas primarias, secundarias y terciarias. Las aninas primarias, el yodo depende de que el grupo R estén unidos al grupo carbonilo. Para nombrar las aninas seguidos de estos pasos, tomando el átomo de carbono del grupo de carbonilo como carbono. Indica las cadenas de laterales o grupos funcionales adicionales utilizando el prefijo y números. Termina con el sufijo anida. Tenemos las anidas secundarias y terciarias. Tienen un grupo R adicionales unidas a su átomo de nitrógeno. Para indicar estos grupos R utilizamos prefijos adicionales indicando por la letra N. La reproducción de las aninas. La relación neutrófila de las aninas de eliminación es la relación nucleófilas de la adición-eliminación. El cloruro de ácido amoníaco. Se trata de una relación nucleófila de adición-eliminación llamada de una relación de condensación. El cloruro de ácido o anina primaria se trata de una relación nucleófila de adición-eliminación llamada una relación de condensación que libera ácidos carboxilos en el proceso. La hidrosis en un ácido acuoso o alcalí produce un ácido carboxílico y amoníaco y una anina, dependiendo de si la anina primarias, secundarias o terciarias. Tenemos la reducción, la eliminación de los átomos de oxígeno del grupo carboxilo de la anina y los sustituyentes por los dos átomos de hidrógeno. La basicidad. Esto se debe a que el átomo de nitrógeno de su grupo anina es capaz de captar el ion nitrógeno de la disolución. El uso de las aninas. Tenemos la proteína desde la queratina del pelo y las uñas hasta la enzima de la que cataliza las relaciones celulares. Son todos polianidas. Los plásticos, las fibras sintéticas como el nylon y el Kevlar desempeñan un papel en la industria farmacéutica. La molécula orgánica urea, un producto de desecho natural que excretamos en la orina. En conclusión, podemos decir que los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados son de gran importancia de la química orgánica debido a sus diversas aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. También que los compuestos orgánicos tienen una amplia gama de aplicaciones en la vida cotidiana, incluyendo en la producción de plásticos, medicamentos, combustibles y productos alimenticios. Los compuestos oxigenados son compuestos orgánicos que contienen oxígeno como una estructura. Tienen diversas aplicaciones en la industria química, como disolventes, conservantes de alimentos, combustibles y materiales de construcción. Los componentes también nitrogenados son compuestos orgánicos que contienen nitrógeno en su estructura. Tienen diversas aplicaciones en la industria como productos farmacéuticos, fertilizantes, colorantes y explosivos.